Estimados estudiantes, antes de entrar a revisión del Código Orgánico Integral Penal en la parte del procedimiento, vamos a referirnos brevemente a los antecedentes de los derechos humanos. La doctrina es clara al referirse que los derechos humanos son intrínsecos, esto es, que nacen con el ser humano. Desde el momento mismo de la concepción, el ser humano, por su condición de ser humano, le corresponden derechos intrínsecos, derechos propios de la persona. Estos justamente son los derechos humanos, mismos que no están sujetos a condición ni discriminación de ninguna clase y que permiten que las personas podamos desarrollarnos en todos los campos del vivir en igualdad de condiciones. Los derechos humanos se agrupan especialmente en torno al derecho a la vida. ¿Y por qué confirma la doctrina este concepto? Porque justamente si desaparece el titular del derecho a la vida, automáticamente desaparecen los restantes derechos. Los derechos humanos, además, son establecidos y protegidos por normas internacionales. Al codificar los derechos humanos, se permite al pueblo expresar su voluntad. Es decir, los derechos humanos no son creación del derecho, como acabamos de manifestar, son intrínsecos, sino que están regulados y garantizados por normas internacionales. En esta diapositiva pueden observar algunos instrumentos internacionales reconocidos mundialmente que han servido de base para las legislaciones internas de cada país. Podemos revisar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente Francesa del 20 al 26 de agosto de 1789. Tenemos asimismo la famosísima Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada y proclamada mediante Resolución 217 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Asimismo, contamos con la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Asimismo, contamos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Este importante documento que acabamos de revisar, proclamado el 10 de agosto de 1948, conocida como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha inspirado a la mayoría de naciones para promover y proteger los derechos humanos. De allí que en la mayoría de constituciones mundiales se recogen los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este importante documento actualmente está disponible en 360 idiomas aproximadamente, siendo el documento más traducido en el mundo. Con esto se confirma su carácter de universal. En lo que respecta a los derechos fundamentales, se puede decir que el derecho se hace exigible únicamente cuando está reconocido en el ordenamiento jurídico. Como decía anteriormente, la ley no crea el derecho, sino que lo reconoce y garantiza. Y justamente la Constitución reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Se llaman justamente fundamentales porque están positivizados
en la máxima ley del Estado. Los derechos fundamentales, por tanto, son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Con respecto al tema de la constitucionalidad de la ley, es importante recordarles que la Constitución es la máxima ley del Estado, que ninguna otra ley o documento está por encima de la Constitución. En relación con los tratados internacionales, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 418, inciso primero, manifiesta: los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. Y el artículo 24, inciso segundo, consagra: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, que reconozca derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Aquí podemos ver que se aplica el principio prócer humano. Siendo la Constitución la máxima ley del Estado, nuestra misma Constitución manifiesta que si en un instrumento o documento internacional se reconoce derechos más favorables que los derechos que están contenidos en la Constitución, entonces estos derechos van a prevalecer sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Espero, estimados estudiantes, que este breve análisis sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales haya quedado claro. Espero que sepan establecer las diferencias importantes que existen entre estos derechos. Vuelvo a recalcar, los derechos humanos son intrínsecos, son innatos del ser humano, no son creados por el derecho. Y estos derechos humanos están reconocidos en los instrumentos internacionales protectores de derechos humanos. En cambio, los derechos fundamentales son derechos que están consagrados en la máxima ley del Estado, es decir, en la Constitución de la República de los diferentes países del mundo. Les agradezco por su atención.